Bueno, bienvenidas, bienvenidos a este segundo encuentro con doctores y doctoras de la UBA, de la FADU. Para nosotros este colectivo que integramos es un acto hermoso poder escucharlos, poder atender a sus apreciaciones, a sus impresiones, y desde la diversidad, ¿no? Diversidad desde lo etario, desde el género, diversidad de sus procedencias en su formación académica, pero con un corazón en FADU enorme, ¿no? Que late y que está vivo y que me parece que es muy hermoso sentir desde nuestro lugar esos latidos de estos grandes compañeras y compañeros que hoy van a dar esta charla, van a ser oradores en esta charla. Marcela Negro, amiga, diseñadora. Damián San Miguel, he tenido la suerte de cursar con él en los cursos de maestría. Marco Sanguinetti, procedente del diseño industrial y la música, que no lo conozco, pero hoy tengo la suerte de poder presentarlo. Y nuestro querido Roberto Doberti, también he tenido la suerte de participar en su maestría como estudiante, como maestranda, y una persona realmente admirable desde todo punto de vista. Ahí veo que se sumó la doctora Ana María Romano, amiga y profesora también, que hoy además cumple años. Así que te mandamos un beso enorme, Ana María. Hoy la pregunta que nos convoca en este segundo encuentro con doctoras y doctores es una pregunta común, una pregunta que este colectivo se hace y que desea escuchar estas voces diversas, estas miradas diversas, y es si superada la pandemia o en un escenario de pospandemia, ¿ustedes hacia dónde piensan o dónde creen que debe enfocarse esta enseñanza y esta investigación que se desarrolla en FADU a través de todas sus disciplinas y de todas sus carreras? Para comenzar, me gustaría comenzar con Marcela Negro, y para los que no la conocen, les voy a contar un poquitito de su trayectoria y de su hacer. Marcela es profesora titular de escritura audiovisual de 1 a 4 y profesora adjunta de proyecto audiovisual en la carrera de diseño de imagen y sonido en FADU-UBA. También forma parte de la comisión de doctorado en nuestra querida FADU-UBA. En la Universidad Nacional de la Patagonia Austral dicta también la asignatura estructural del relato audiovisual de 1 a 3 y es diseñadora y doctora en comunicación audiovisual y publicidad por la Universidad del País Vasco en España. Es coautora del libro Escribiendo series web en 2017 de Editorial Manantial, y también colaboró con la escritura de la segunda edición del libro Escribiendo series de televisión de Rosa Schrott en 2019. Marcela dirige y participa en varios proyectos de investigación, todos vinculados a la escritura audiovisual, pero actualmente también es coordinadora de la carrera de especialización, el documental audiovisual y su programa de actualización profesional en FADU-UBA. Además, ha dirigido y también dirige tesis de posgrado vinculadas a la temática del relato y el lenguaje audiovisual. Ha dictado numerosos cursos, seminarios en grado y en posgrado, no solo aquí, sino también en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, Colombia, y ha desarrollado también estancias de investigación en Europa, España.
Desde 2019 se desempeña como miembro del CIBA, que es la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Cine y Televisión de América Latina, que pertenece a la Asociación Internacional CILEC. Marce, ¿estás ahí? Cuando quieras, te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes a todos y todas. Lo que más me gustó de todo lo que dijiste es cuando decís Marce, porque es lo que más siento que me representa. Cuando los estudiantes, todos los compañeros que están hoy acá, dicen, pregúntale a Marce, llámala a Marce. Y es como que digo, esa es la que soy yo. Tal vez todo lo demás me ayuda un poquito. Ahora un poco intentando dar respuesta a la propuesta con la que nos convocaron, preparé un poco un punteo de ideas, pero lo primero que voy a hacer, pensando en el escenario de la pospandemia, es recurrir a mis anteojitos porque esta es la primera consecuencia pospandémica, ya no veo nada después de tanto Zoom. Y creo que a más de uno hemos estado teniendo que regular la graduación de nuestros anteojitos, ¿no? En primer lugar, agradecerle a Proyecta 200 por crear estos espacios de intercambio y en particular por haberme invitado, porque sinceramente me siento muy honrada en que hayan pensado en mí, sobre todo para compartir hoy esta charla con estos tres profesores que admiro mucho. En particular, tuve la oportunidad de leer la tesis justamente de Sanguinetti por ser miembro de la comisión, así que la tengo muy presente y sé que es un trabajo muy, muy interesante, pero además con el plus de compartir el espacio con el profesor Doberti, con el que compartí unos maravillosos años en la comisión de doctorado, que principalmente fueron de puro aprendizaje para mí. En cuanto al tema que nos convoca, voy a intentar dejar alguna mirada que yo puedo ofrecer sobre la cuestión. Sinceramente no puedo arriesgarme a dar respuestas porque creo que aún y lamentablemente la FADU no ha iniciado un trabajo serio de puesta en marcha de su comunidad luego de la pandemia y sospecho que no se va a lograr por arte de magia. De todos modos, pienso que primero debemos reconocer el hecho de que la pandemia aún no concluyó. Afortunadamente, estábamos detectando los primeros indicios que dan cuenta de una mejora de las condiciones de vida, sobre todo en relación a lo que han sido los últimos 20 meses, ¿no? Luego, me parece que sí llegó el momento de reflexionar y de intentar aprender de todo este fenómeno, fundamentalmente aplicado al espacio académico, porque considero que sí, nos ha dejado mucho en qué pensar y en qué trabajar, pero obviamente con pensar y reflexionar solo no va a alcanzar. Evidentemente, no debemos pensar que lo que viene, en particular para la FADU, es tan solo un retorno a nuestras rutinas como si hubiéramos estado en pausa desde marzo del 2020, básicamente porque esto no es verdad. Desde marzo del 2020 podríamos asegurar que toda la humanidad tuvo que aprender y adquirir nuevos hábitos, algunos muy desgraciados, a que nos puso en un muy prolongado y para mí doloroso distanciamiento. Aún así considero, esto de ver el vaso medio lleno, que hay experiencias que pueden ser puestas en valor y adecuarlas al escenario de lo que se viene, de ese futuro que es muy próximo, un futuro que para mí, como dice el indio Solari, llegó hace rato. Por los comentarios que recibo de los docentes, sobre todo en el nivel de grado, la mayoría ya estamos muy agotados de la educación virtual. Ojo, no voy a poder dar datos concretos que puedan medir el agotamiento, no he realizado todavía esa investigación, pero sí puedo dar cuenta de ciertas conversaciones que realmente he mantenido con profesores, particularmente de la carrera de imagen y sonido, y los equipos docentes, ¿no?
Así y todo, a pesar de este cansancio que nos está implicando la enseñanza en la virtualidad, todos estamos coincidiendo en que podemos rescatar un número de valiosas experiencias y aprendizajes. Considero que para muchos de nosotros ya no es posible pensar en un dictado de las asignaturas sin una apoyatura en espacios adicionales virtuales. Es decir, pensar el desarrollo de contenidos que como complemento van a quedar alojados en algún lugar funcionando como un aula virtual, y yo creo que eso de acá en más va a ser indispensable para muchos de nosotros. Obviamente, antes de la pandemia, ya veníamos adoptando algunas de estas prácticas de estos repositorios virtuales, ¿no? Lo que sí es cierto es que para la mayoría no estaba siendo aplicado de una manera tan sistematizada, ¿no? Y creo que hoy además contamos con el beneficio de que los estudiantes tienen la suficiente experiencia como a través de un cronograma claro y preciso, acceder a clases pregrabadas y, por ejemplo, reservar mucho del tiempo de la clase presencial para actividades más prácticas, que a veces, sobre todo para las materias teórico-prácticas, era un poco complejo encontrar el equilibrio para resolver todas las actividades. En el nivel del posgrado, este escenario de la virtualidad o la nueva presencialidad, para mí ha permitido una muy interesante apertura a la oferta de todas las carreras y del doctorado. Es decir, se han corrido, se han extendido las fronteras y estudiantes de todo el territorio nacional y del exterior han podido acceder a este nivel de educación que además hoy es fundamental para continuar con el perfeccionamiento y la actualización profesional. Yo creo que es muy importante seguir trabajando en consolidar esta modalidad, más allá de que esto implica unos procesos de aprobación por parte de nuestra universidad, que además sé que se están poniendo en marcha. Pero creo que tenemos una gran oportunidad para avanzar en ese aspecto, porque además contamos con sobradas y suficientes pruebas del éxito alcanzado en este nivel en los 2 últimos años de trabajo. Obviamente que soy consciente de que tal vez esto no pueda ser aplicada a toda la oferta del posgrado, pero yo creo que hay un porcentaje muy alto de los recorridos académicos que ofrece nuestra facultad que pueden continuar en esta modalidad. Otro de los aspectos que me parece que ha sido significativo trabajar en la virtualidad y que yo intentaría que no se pierda ya como hábito, es la facilidad con la que hemos podido sumar especialistas de todo el mundo a participar en nuestros espacios académicos, sea ofreciendo conferencias, charlas, seminarios, o también formando parte de los jurados evaluadores de las tesis. Me quiero detener solo un segundo en esta cuestión porque a mí me parece que es muy importante. Para la defensa de las tesis, tanto de maestrías como de doctorado, es muy importante poder constituir los tribunales con especialistas. Esto jerarquiza, por un lado, al propio programa, ¿sí? Pero al mismo tiempo al tesista, que va a someter su trabajo de investigación a la más alta y rigurosa instancia de evaluación. Por lo tanto, si podemos sumar a través de los medios virtuales a estos hombres y mujeres que son los mejor capacitados en esos campos, eso automáticamente resulta en que nuestros estándares de rendimiento también se eleven mucho. Ojo, con esto no quiero decir que los mejores no estén en la FADU, no tengo la menor duda que sí están, pero sí creo que contar con todo ese conocimiento de otros especialistas, de otras áreas, sin duda es enriquecedor para todos. Y además hay hasta una cuestión que hace a lo presupuestario, porque muchas veces
el poder contar con esas personalidades en presencialidad implicaría unos recursos enviáticos que hoy por hoy, evidentemente, nuestra facultad y nuestro país están en condiciones de afrontar, pero que realmente yo creo que es una oportunidad que no hay que perder y además visibiliza el trabajo que han hecho nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros investigadores de una manera tan eficiente. Por lo tanto, creo que la pandemia nos ha dejado tres aspectos de los cuales aprender y tal vez no perder de vista, que sería esta cuestión de incorporar definitivamente al dictado de las asignaturas los espacios de las aulas virtuales como complemento a la presencialidad, y con esto no me refiero a la educación híbrida, sino me refiero al complemento. La educación híbrida es algo mucho más complejo y más difícil de llevar a cabo en la inmediatez. Por otro lado, obviamente, continuar con la oferta de programas y carreras de posgrados totalmente en la virtualidad, todas las que se puedan, y profundizar en la vinculación a través de la virtualidad de nuestros estudiantes, profesoras, profesores, investigadoras, investigadores con especialistas de todo el mundo. En cuanto al escenario, los escenarios de la investigación, bueno, eso supongo que es un tema un poco más complejo. Yo creo que la FADU debería atender desde el amplio campo disciplinar que recorre, por un lado, lo urgente, ¿no? Aquello que pueda colaborar con los próximos pasos a dar en lo que va a ser esta ardua labor que se viene por delante para nuestro país, para superar la profunda crisis en la que estamos. Y yo creo que para eso va a haber que estar a la vanguardia para ofrecer respuestas en los espacios profesionales y en las industrias. Asimismo, creo que hay que seguir afianzando los espacios ya creados que han nutrido de una manera tan valiosa a nuestras áreas de conocimientos hasta el día de hoy. Para alcanzar ambos objetivos, supongo que será fundamental que aquellos y aquellas que tengan en sus manos la próxima gestión y administración de la FADU se comprometan con el apoyo a la investigación, trabajando en la búsqueda de recursos y alianzas estratégicas. Por último, quisiera señalar dos cosas que tal vez puedan sonar un poco obvias. La primera, y esto ya se subrayó en las mesas de debate que se hicieron en el marco de los encuentros de Proyecta 200, es la cuestión de la investigación y la realización de recorridos vinculados a la investigación que se deben iniciar en el grado, con más proyectos de cátedra que sumen equipos de docentes y estudiantes. Para mí, definitivamente hay que erradicar la idea de que la investigación es algo solamente reservado por unos pocos, sino que es el resultado del constante trabajo de todos. La segunda cuestión es que para mí, y creo que para muchos de los que estamos hoy acá, no hay mayor encuentro interdisciplinario que el de los espacios de la investigación, el posgrado y el doctorado, donde cada uno desde su especificidad, y subrayo esta palabra, desde su especificidad, hace un invaluable aporte a la construcción de más conocimiento, de lo que en la mesa anterior se denominó la cultura FADU, y me quedo con ese concepto. Por último, antes de terminar, quiero recordar un punto que me parece central y es el primero de nuestro estatuto universitario para que nunca lo perdamos de vista. Ese punto dice: la Universidad de Buenos Aires es una entidad de derecho público que tiene como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura. Cumple este propósito en contacto directo, permanente con el pensamiento universal y presta particular atención a los problemas de los argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marce. Muy interesante tus palabras, sobre todo por este hecho que estás mencionando sobre mirar el vaso medio lleno, las oportunidades, el vínculo casi inescindible
entre docencia e investigación. Fundamental avanzar con esto en el grado, me parece muy, muy interesante ese planteo, y sobre todo mantener viva nuestra cultura FADU, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a presentar ahora al siguiente orador. Ya veo que están haciendo algunos comentarios en el chat, así que por supuesto cuenten con ese chat para hacer observaciones, comentarios, lo que deseen. Incluso seguramente al finalizar los 3 oradores que falten, vamos a hacer un mini intercambio entre los mismos oradores, y seguramente si hay alguien que quiere participar con algún comentario también abriremos ese espacio. Bueno, voy con Damián. Bueno, Damián San Miguel es arquitecto FADU-UBA y doctor en arquitectura también por FADU-UBA. Tiene una trayectoria de más de 20 años en la Administración Pública Nacional, en planes y programas de vivienda y hábitat. Es docente FADU desde 1994. Además de ser profesor, es investigador desde 2013 y profesor titular de la asignatura optativa Arquitectos y Políticas Públicas en FADU-UBA desde 2016. Es codirector de la Maestría en Historia y Crítica de la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo desde 2015. Integrante del grupo de trabajo GT Claxo, Futuro del Trabajo y Cuidado de la Casa Común, entre el periodo 2019-2022. Es integrante de la red ULACAB, que es la Red Universitaria Latinoamericana de Cátedras de Vivienda, desde 2018, e integrante de la red DOCASUR, Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de Universidades Públicas Sudamericanas, desde 2019. Es integrante del jurado de tesis de doctorado y maestrías y evaluador, par evaluador en CONEAU. Bueno, ¿estás listo, Damián? Digamos que sí. Ponele. Bueno, gracias. Gracias, Laura, por la presentación. Gracias al espacio por la invitación y el de poder compartir, por supuesto, con Roberti y con Marcela y con Sanguinetti, que tampoco conozco, pero que también va a ser un gusto ahora poder escucharlo. Este espacio de reflexión, que la verdad que me parece bastante oportuno. Si bien muchos de nosotros nos conocemos, compartimos el espacio académico, a veces también lugares, digamos, laborales, tengo la sensación que estos encuentros nos permiten como parar la pelota en la mitad de cancha, ¿no? Y ver un poco lo que hemos dejado atrás o estamos dejando atrás con mucho esfuerzo. No vale la pena ahora, digo, detenerme en explicar lo que me pasa, porque en realidad entiendo que les pasó a todos. Las dificultades, como bien también explicaba Marce, en cuanto a cómo cada uno de nosotros hemos tenido que lidiar con esta pandemia, con el retraernos, el guardarnos, el cuidarnos. A veces no me he sentido muy optimista, la verdad. A veces, si bien naturalmente tiendo a mirar siempre también la mitad del vaso lleno, a veces me invaden algunos sentimientos menos optimistas, porque a lo largo de este año y medio de pandemia he percibido que no ha habido la suficiente empatía que hay que tener para lidiar como sociedad frente a esta desgracia casi mundial, ¿no? Mundial, no casi. La verdad que no ha habido un solo rincón en donde no se ha habido, en algún sentido, digamos, reformulado prácticamente todo ese mundo cotidiano, esa zona de confort en la que habitualmente nos encontramos, ¿no? Dentro de nuestras rutinas. La pandemia nos ha obligado a explotar esa rutina y a explotar también el mundo íntimo y el mundo laboral y, por supuesto, el mundo académico, ¿no?
Y a veces yo he sentido que no hemos sido lo suficientemente solidarios y no hemos del todo pensado en el otro. Por supuesto que hay actitudes y, bueno, cosas que demuestran, ¿sí? Que efectivamente se sale, como bien se ha dicho en otros espacios más políticos, que esto, si se puede salir, se sale entre todos, ayudándonos, ¿no? Desde los espacios que a mí me ha tocado participar, he visto como efectivamente también esta pandemia, y un poco apoyando lo que Marce comentaba sobre esta situación de que pareciera que hubo una pausa, ¿no? Como las viejas teclas de los grabadores, que los que tenemos más de 50 hemos apretado muchas veces, pareciera que todo quedó como, digamos, como congelado, y claramente no fue así, ¿no? Ha habido con mucho esfuerzo, pero hemos podido avanzar, y sobre todo en esto que la pandemia ocasionó, que es la visibilidad de las cuantiosas asimetrías que hay en el mundo que nos rodea, ¿no? Y no solo en la sociedad, sino, digo, a veces uno mira la baldosa que pisa y pierde la noción de que esa baldosa conforma un patio, en el que efectivamente estamos todos de alguna manera vinculados, y que claramente nos ha demostrado de que tenemos que seguir trabajando y seguir esforzándonos porque esas asimetrías se nivelen, y que por esas injusticias que hay en gran parte de nuestra sociedad puedan remediarse. En parte por mi labor profesional, he visto que nuestra disciplina está generalmente muy involucrada con los problemas del hábitat, de la vivienda, y que claramente ahí también tenemos algunas consignas, por así decirlo, pendientes, en lo que tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Siempre me ha parecido que debemos reforzar ese compromiso que, digamos, que existe, pero que a mi modesto entender no es suficiente para poder involucrarnos con las políticas públicas y para poder hacer de que este sistema, que a veces cae en una especie como de laberinto burocrático y que da la impresión de que nos aleja de las necesidades de la gente, debemos ser lo suficientemente creativos para remediar esto que sucede, ¿no? O que por lo menos percibo que sucede. Desde los distintos espacios que también me toca compartir, y con muchos de los que hoy están acá, hacemos también esfuerzos, ¿no? Por renovar los contenidos de las currículas, ya sea en el grado como en el posgrado. Aparecen cursos, aparecen maestrías, se pretende ir renovando un poco todo esto, que a mi entender, y frente a lo que viene, a la apertura, deberíamos reforzar esos esfuerzos, deberíamos comunicarnos más entre nosotros, compartir más nuestras producciones, nuestros trabajos. Este es un buen espacio, así como las mesas del año pasado que hicimos, que me parece que ahí también, ¿no? Tuvimos la oportunidad de incluso conocernos, porque a veces esto de la virtualidad también ha generado esta cuestión de que nos dio como un poco más de tiempo para escuchar también. Que a veces la rutina de la presencialidad y el apuro y esta cuestión de estar todo el tiempo corriendo, a veces no nos ha permitido detenernos lo suficiente como para escuchar qué hace el otro. Creo que la virtualidad en ese sentido reforzó un poquito la capacidad de escucharnos. Así que, si bien también coincido con Marcela en el sentido de que por supuesto la virtualidad no viene a reemplazar ninguno de los dispositivos presenciales que forman parte de nuestra formación, creo que sí, debemos ser inteligentes en saber aprovecharlos. Los cursos del posgrado se han visto reforzados por la posibilidad de incorporar alumnos que de otra manera no podrían gozar de la calidad académica que tiene nuestra casa de estudio, ¿no? Todos sabemos que el de querer anotarse en alguna maestría de FADU
de UBA, por supuesto, ¿no? Pero digo, hablando de nuestra casa, para muchos estudiantes no solo del interior del país, sino de Latinoamérica, es un desafío, es como una meta, ¿no? Digo, la virtualidad nos ha acercado a las provincias, a alumnos de distintas jurisdicciones y también a lugares de Latinoamérica. O sea, digo, en este sentido también a mí, digo, si bien sabemos de que hay escenarios y diagnósticos similares, es increíble cuántos de los problemas nuestros se parecen a los que están pasando en muchos países en la región, ¿no? Y digo, en este sentido, también la virtualidad, creo que en ese sentido nos hermanó un poco más de lo que generalmente solemos estarlo, ¿no? Así que, bueno, nada, reflexiones que me permito compartir con ustedes, y que, bueno, espero que den pie para algún tipo de discusión o de charla, por supuesto. Muchas gracias, Damián. Muy interesante me parece esto de la zona de confort que mencionaste, que habilitó un cambio en nuestras prácticas, ¿no? Las prácticas sociales, que tal vez estábamos como automatizados, ¿no? Y que la pandemia nos vino a decir, paremos la moto, vamos por otro lado, y que esas mismas prácticas también habilitaron esto que decís, de poder tener la posibilidad de juntarnos, de estar hoy acá, de poder escucharnos, ¿no? Que tal vez en la cotidianidad de la presencialidad, a veces con esto de las corridas es verdad, ¿no? Pasa que hola, chau, en el pasillo un minuto y se terminó la conversa, ¿no? Por eso sí, celebramos estos espacios profundamente. Bueno, no lo llego a ver ahora entre todas las pantallas. Marco, estás por ahí te veo. Bienvenido, Marco. Un placer saludarte, conocerte. Voy a hacer una breve introducción para presentarlo y darle lugar a Marco a su momento para contarnos su mirada, su percepción, su voz. Marco es diseñador por la Universidad de Buenos Aires, pero también es músico. Y como diseñador, entre sus productos se destacan el vaso para whisky mareado, el equipamiento de las disquerías Cibals y algunos asientos. Suele abordar los proyectos desde la consultoría estratégica. Ha sido desde 2008 y 2011 coordinador del área de investigación y contenidos del Centro Metropolitano de Diseño. Durante 2016 armó y dirigió el equipo de diseño en Vaca Valiente. Actualmente es profesor titular en Cátedra Sanguinetti en la carrera de Diseño Industrial en FADU UBA y docente 2001-2008 en Cátedra Blanco, 2009-2018 Cátedra NASO. También es profesor titular en Metodología Proyectual y Escenarios Disciplinares del Diseño en la Universidad Nacional de Rafaela desde 2018. Graduado en 2007 de la carrera de especialización docente FADU. Doctor en Diseño UBA en 2020 con su tesis Diseño de la dimensión sonora de los objetos. Como músico, es pianista y compositor y forma parte de la compañía móvil a cargo de la dirección musical, donde abordan experiencias que vinculan la danza, la música, el teatro. Ha editado 7 discos: Improvisiones en 2005, Los procesos de Franz en 2008, El otro en 2011, 8 en 2013, Cómo desaparecer completamente en 2016, 9 en 2017 e Inmoral en 2019, un proyecto de versiones sobre música de Gustavo Cerati producido por Tweety González. Su música ha sido considerada por la prensa local e internacional como un nuevo género del jazz. Fue elegido mejor compositor en 2013 en la Escuela Anual de Periodistas Argentinos de Jazz y en 2016 resultó mejor músico, pianista y disco del año y en 2017 nuevamente mejor músico, pianista y compositor. Sus discos 8 y 9 estuvieron nominados
para los Latin Grammy Awards por diseño a cargo de Laura Barsky. Bueno, vamos, Marco. Bueno, sí, Laura, muchas gracias. No me esperaba todas esas lecturas sobre mi biografía, pero bueno, confieso que me sentía muy cómodo al inicio de esta reunión porque pensaba que nadie me conocía y me queda mejor el anonimato. Pero cuando Marcela confesó que había leído mi tesis, ya me puse un poco nervioso. Así que si me trabo un poco es culpa de Marcela y de otras personas que veo acá que también creo que saben las cosas que yo vengo haciendo. Pero bueno, también es un gusto ver a algunos colegas de la carrera de diseño industrial, como Soledad Clavel, Fabián Bianchi-Lastra y Pedro Senar. Y bueno, y quiero agradecer especialmente a Proyecta 200 por esta invitación, especialmente a Juan Pablo Scaglia, y también un poco aclarar que yo me encuentro trabajando junto a un pequeño grupo de profesores de diseño industrial, Roxana Garbarini, Pablo Bianchi, Mercedes Estiaga, en propuestas para nuestra carrera dentro de la agrupación Porfadu. Y aclaro esto porque, bueno, primero porque de esa manera me siento más cómodo y más sincero en la reunión con ustedes, pero también lo hago porque creo que una de las cosas que más me interesan en este momento que atraviesa nuestra facultad es que nos encontremos entre todos, más allá de los lugares donde estemos ejerciendo nuestras ideas. No me gusta la palabra militancia para nada, ¿eh? No sé muy bien cuál es el origen, incluso que llevó a que una palabra como esa termine vinculada a las ideas políticas, pero claramente me interesa mucho que recuperemos una cultura de encuentros entre personas que puedan tener ideas diferentes, porque en definitiva, gobierne quien gobierne nuestra facultad, después vamos a tener que trabajar todos juntos, incluso junto a aquellos que nos parezcan claramente opuestos a lo que nosotros estamos pensando. Así que, bueno, desde ya que entre Proyecta 200 y Porfadu hay una gran similitud y de hecho todos esperamos que exista pronto un gran acuerdo, ¿no? Pero bueno, quería iniciar expresando esas pequeñas ideas también. Acerca de la pandemia, la pospandemia, la investigación, el doctorado, yo, bueno, seguro que voy a decir algunas cosas que refieren más al diseño industrial, a la carrera donde yo doy clases, pero es cierto que mi mirada sobre el diseño industrial es una mirada multidisciplinar y de hecho mi tesis de doctorado es un poco transversal a las carreras de la FADU, así que las cosas que vengo pensando me imagino que le resultarán familiares a muchos. A mí particularmente como titular de una cátedra de diseño con 5 talleres y con una gran masa de estudiantes y docentes, la aparición de la pandemia por ahí sé que no es muy adecuado decir esto, pero a mí en ese momento me generó cierta satisfacción por el desafío que presentaba para nosotros como docentes. Creo que la aparición de las cuarentenas y tener que montar nuestras clases de forma virtual nos impulsó a repensar la manera de enseñar nuestras materias, nuestros contenidos, y eso me pareció sumamente positivo. Incluso si nos saliera mal y si hubiera habido errores, creo que hubiera sido positivo. Nuestra facultad y sobre todo nuestras carreras proyectuales merecen que cada tanto nos replanteemos cómo estamos haciendo las cosas. Y en definitiva, cuando empezó el planteo de dar clases virtuales, le propuse a nuestro equipo docente que lo consideráramos como un verdadero proyecto de diseño. Diseñar nuestras clases. Ese iba a ser nuestro proyecto de diseño. Y de verdad creo que lo vivimos de esa manera y lo disfrutamos mucho, porque nosotros entonces estuvimos aprendiendo.
Y claramente a todos nosotros que estamos vinculados a la enseñanza, no hay nada que nos atraiga más que el aprendizaje, ¿no? Así que creo que la pandemia nos ha dejado muchos elementos que favorecen nuestro enriquecimiento como seres humanos en este mundo académico. Imagino que la pospandemia nos va a proponer lo mismo y me imagino que todos estaremos un poco más preparados para afrontar la incertidumbre, ¿no? Seguramente la incertidumbre es una de las características esenciales de los proyectos. Probablemente si no existiera la incertidumbre, no existiría el proyecto, porque desde ahí se comienza, ¿no? Y quien quisiera tener todo resuelto en el minuto cero, en realidad no estaría bien dispuesto a proyectar, que requiere del movimiento y del paso del tiempo. No sabría muy bien cómo anticipar la pospandemia, tampoco sé muy bien qué quiere decir la pospandemia, ni cuándo empieza, ni cuándo termina, pero en todo caso lo único que sí me interesa es que adquiramos estas habilidades de adaptación y de aprendizaje, aunque estemos muy cómodos haciendo las cosas de determinada manera. Sin dudas no vamos a poder regresar a la facultad como lo hacíamos antes, y eso, insisto, me parece realmente positivo y desafiante. Me gusta ese desafío, creo que a todos nos va a hacer bien. Hay algunas ideas que sí me parece que sería bueno recuperar de nuestra vida pasada en la modalidad presencial. Una de ellas, por ejemplo, es la de recuperar el tiempo perdido. Me parece que en general en nuestras clases en la FADU existen un montón de minutos en los que parece que estamos perdiendo el tiempo y a través de este año y medio de clases virtuales nos estamos dando cuenta de que ese tiempo perdido era muy valioso, ¿no? El tiempo en los pasillos, el café, incluso algunos minutos transcurridos en los medios de transporte que a uno lo obligan a reflexionar algunas cosas. Tal vez esta eficacia total de lo virtual no sea nuestra mejor amiga. Me parece que deberíamos incluso forzar esos tiempos perdidos que también generan buenos aprendizajes y son experiencias útiles, ¿no? No me parece muy interesante que hayamos aprendido a usar herramientas nuevas, en cambio sí me parece muy interesante que hayamos aprendido a desarrollar nuevas dinámicas como profesores, como investigadores. Creo que cuando se cambian los formatos tecnológicos, lo más atractivo de la adaptación del ser humano está en sí mismo y no en las herramientas que son absolutamente efímeras. Entonces, pienso en todo caso en que el pensar las clases virtuales ha tenido como desafío el de proyectar nuevas dinámicas de clases y no tanto aprender a utilizar herramientas para poder conectarse con los demás, ¿no? Es decir, las clases ya no tienen los tiempos que tenían antes, tampoco se pueden evaluar de la misma manera, hay que aprender a expresarse de otra forma. Probablemente muchos docentes han tenido que entender cómo desarrollar cierta síntesis, una mayor claridad, a escribir con justeza. Entonces, bueno, eso es lo que me parece en todo caso más atractivo de los desafíos de la virtualidad y no las herramientas desde ya. Por supuesto que también estos cambios en la enseñanza me parece que nos tienen que encontrar revisando cuáles son las esencias de los formatos más tradicionales que sí queremos proteger, ¿no? Y que no queremos que se pierdan en estos cambios de virtualidad, presencialidad, semipresencialidad y demás. Evidentemente existen formas tradicionales de enseñanza que también podemos querer proteger de todos estos cambios y de todas estas dinámicas nuevas.
y en todo caso estas reflexiones, estas nuevas observaciones sobre cómo venimos haciendo las cosas, me resultan también muy atractivas y muy valiosas para nuestra facultad y para nuestra tarea docente y también como investigadores. Recién Damián hablaba de la empatía y sin dudas en la pandemia eso es algo que estuvimos recuperando un poco. Yo entiendo que nuestra facultad arrastra algunos malos vicios en las prácticas docentes y me parece que estas son oportunidades para corregir esas cuestiones y transformarnos en docentes empáticos que, que por fin entiendan que, que nuestros estudiantes están frente a un universo de desafíos que nosotros no podemos conocer, ¿no? Y que muchas veces no podemos acceder a identificar realmente cuáles son sus dificultades, ¿no? Que tal vez tienen que ver con situaciones ocurridas por fuera del ámbito de la facultad y que sí son importantes también para el aprendizaje y para lo que está sucediendo en el contacto con nosotros. Así que creo que cuanto más humanos salgamos de estas experiencias, bueno, mejor, ¿no? Creo que en todo caso la pandemia nos debe humanizar ante todo. Lo cual podría sonar un poco contradictorio con el hecho de no encontrarse de manera presencial, pero definitivamente estos acontecimientos que aparte abarcan a la humanidad entera, bueno, puede ser que finalmente nos ayuden a humanizarnos un poco más en estas actividades que realizamos. Yo creo, como esta es una reunión organizada por una agrupación política, me siento como también un poco comprometido a hablar acerca de las condiciones que necesitamos en nuestra facultad para poder desarrollar nuestras actividades, desde ya la investigación y la docencia principalmente. Y creo que lo que quiero decir es que es fundamental que en el ámbito de nuestra facultad recuperemos una cultura democrática y una ética académica. Claramente estamos todos preocupados porque eso no parece ser así en estos últimos tiempos y, y me parece que será bueno que entendamos que la falta de una cultura democrática en nuestra facultad, la falta de una ética académica, se viene gestando desde mucho más que una gestión. Son muchos años en los que se viene gestando esta cultura que a todos nos resulta nefasta y va a llevarnos muchos años recuperar lo que queremos entre todos, ¿no? Los cambios culturales no se van a producir solo porque después de las elecciones cambien las personas que gobiernan la facultad. Va a llevar mucho tiempo que volvamos a instalar la democracia real en nuestra universidad y que logremos combatir esa lógica del poder por el poder en sí mismo para recuperar una ética académica donde encontremos el respaldo para nuestras intenciones de vínculos institucionales, de proyectos que, que tal vez no tengan en ese momento una utilidad tan fácil de percibir, pero que seguro que en el futuro resultarán muy útiles para la sociedad. A veces cuando se habla de investigación, pienso un poco en que es un ámbito donde a todos nos resulta atractivo cuando los proyectos resultan realmente aplicables al contexto y al mundo que nos rodea, pero creo que también hay que proteger y promover aquellos proyectos que en ese momento tal vez parezcan inútiles, ¿no? Tenemos que poder investigar temas inútiles, porque, eh, porque este es el ámbito donde esos temas deben tener lugar para el desarrollo y que es impredecible cuál podría ser su verdadera utilidad en el futuro, ¿no? En general, me parece que uno de los grandes temas pendientes en nuestra facultad es el de la articulación.
la articulación entre carreras, la articulación entre áreas, entre los pisos de nuestra facultad y también entre nuestra facultad y el exterior, ¿no? En todos los sentidos. En algún otro momento, si quieren, puedo contarles una experiencia personal de nuestra cátedra muy interesante en cómo nos hemos vinculado con la empresa INVAP, por ejemplo, a pesar de los obstáculos que el área de relaciones institucionales de nuestra facultad nos puso en varias oportunidades. Lo último que quiero decir tiene que ver con la sensación de la pandemia o la pospandemia y cómo podemos nosotros predecir o comprender lo que está pasando alrededor nuestro. Y para esto quiero citar un pequeño párrafo de un poema de Borges que habla de la lluvia, ¿no? Y este párrafo dice lo siguiente. Voy a leerlo, ¿sí? Son 4 renglones. Bruscamente la tarde se ha aclarado, porque ya cae la lluvia minuciosa. Cae o cayó. La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Tal vez la pandemia sea la lluvia, o tal vez sea la pospandemia, o lo que sea, pero es muy probable que cuando nos encontremos discutiendo sobre ella, sea algo que ya haya ocurrido. Entonces, me parece que más que intentar descifrar cómo actuar frente a la pandemia, será bueno que estemos preparados para volver a aprender todas las cosas que creíamos sabidas e incluso en las que nos creíamos expertos. Digamos, me parece que tal vez nuestra mejor especialidad podría ser la de la capacidad de aprendizaje frente a cada uno de estos cambios con los que nos vamos a ir enfrentando. Muchas gracias, Marco. Muy interesante tus apreciaciones, tu mirada. Por supuesto que encontrarnos es siempre una celebración, ¿no? Siempre tiene que ver con, a pesar de algunas diferencias, poder compartirlas y poder transformarnos mutuamente a pesar de esas diferencias, o gracias a esas diferencias, ¿no? La cultura democrática está en crisis en nuestra facultad, la ética académica, hemos llevado puesto un camión que venía a 200 por hora y lamentablemente estamos intentando resistir a aquellos que creemos que este camino es el correcto. Interesante replantearnos, transformarnos, interesante también esto que comentaste, de entender las nuevas dinámicas, ¿no? No solo las tecnologías, porque hubo un momento que la facultad parecía como que te tiraban la tecnología, atajate esta tecnología que con esto vas a poder, como si la educación fuera algo, o el aprendizaje fuera una transacción, ¿no? Cuando quienes tenemos otros pensamientos sabemos claramente que no es así, sino que los saberes deben construirse y deben compartirse y deben aparecer a partir de diferencias. Entonces, ese enriquecimiento también, ese compartido con tus palabras, me parece muy interesante. Y me gustó mucho también lo de la incertidumbre que planteás como proyectistas, ¿no? Que siempre es esa zanahoria, es la incertidumbre, en definitiva. Así que te agradezco mucho, te agradecemos desde Proyecta 200 este acercamiento y la participación realmente muy valiosa, así que muchas gracias. Bueno, Robert, qué momento. Voy a hacer una presentación, intentaré breve, a veces es como medio imposible, porque Robert, quienes lo conocemos, sabemos de transitar. Pero bueno, ahí voy. Roberto Doberti es arquitecto por la FADUBA, doctor por la Universidad Nacional de Rosario, investigador en la categoría 1. Y además es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires.
creador de la maestría en Lógica y Técnica de la Forma, fundador del Instituto de la Sensibilidad Humana, creador y profesor titular de la materia Teoría del Habitar. Perdón, ¿hay alguien que tiene el micrófono que está haciendo mucho ruido, Marlene? ¿Me parece? Perdón. Creador y profesor titular de la materia Teoría del Habitar, integrante del Consejo Académico de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, integrante del Consejo Académico del Doctorado en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, exdirector del doctorado FADU-UBA, exsecretario de investigación FADU-UBA, evaluador de proyectos de investigación para diversas universidades, director de tesis de maestría y director de tesis de doctorado. Ha publicado numerosos libros en distintos soportes, entre ellos Espacialidades, Escritos cítricos, Sistemática de las conformaciones, Habitar, Juego de palabras, Epistemología política, Fundamentos de la teoría del habitar, Espacio unitario recíproco y Conversaciones. Capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, entre ellos La fascinación del poliedro, Hablar y habitar a través del método de la sensibilidad, El significado de la ciudad, Grietas en la casa, Alternative Spaces, Morphology of Density y Lógica, Arte y Política. Conferencias, ponencias, seminarios en múltiples ámbitos. Es miembro, además, de la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, de la Sociedad de Estudios Morfológicos de la Argentina, de la Asociación Latinoamericana de Teoría del Habitar y de la Asociación Internacional de Matemática y Diseño. He intentado ser breve, Robert, así tenemos más espacio para tus valiosas palabras. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Creo que se han creado excesivas expectativas respecto de mí, pero bueno, vamos a tratar de no defraudar excesivamente. Voy a comenzar hablando de docencia e investigación en términos más generales y luego lo voy a referir al campo particular, específico, a las condiciones de la pandemia y de la pospandemia. Pero primero quiero remitirme un poco a esta temática. Hace tiempo yo desarrollé una exposición en la Secretaría de Investigación en cuanto a docencia e investigación bajo el título de Amoríos y desavenencias, sortilegios y emboscadas, señalando los aspectos, digamos, afectivos del amorío, del sortilegio, y también las dificultades, las emboscadas, las desavenencias. Suele pensarse que la docencia y la investigación son como las caras de una misma moneda en la actividad universitaria, simplificando así la cuestión. Si tomamos esa metáfora, las caras de una moneda son indiscernibles, pero también las caras de una moneda se dan la espalda, se oponen de alguna manera, nunca se pueden contactar, lo cual tampoco es cierto. Esta metáfora de la moneda nos pone en una situación un poco complicada, o somos la misma cosa o somos totalmente distintos. Creo que si uno toma algo más flexible, literalmente más flexible, una hoja de papel, y la enrolla, se da cuenta que las caras se pueden contactar, pero que siempre queda un residuo que no se contacta, por mucho que lo enrollemos, por mucha torsión que ejerzamos. Es decir, que este vínculo entre docencia e investigación exige torsiones, exige enrollamientos, porque hay algo que le es propio a un campo que no es reducible al otro, que le es particular. Y esto no es menor, y es algo muy relevante. Para decirlo de una manera muy simple, no se puede enseñar lo que no se sabe. Y no se puede investigar lo que ya se sabe. Por lo tanto, ahí hay dos cosas muy claramente distanciadas. El docente, además de otras capacidades, tiene que tener
un saber. Y el investigador, además de otras capacidades, tiene que tener una ignorancia. Pero yo dije mal, no se trata de tener, sino que el docente tiene que construir un saber y el investigador tiene que delimitar, establecer un núcleo de ignorancia. Este acceso al saber del docente es fundamental, así como la actividad del investigador, que confluyen en la misma persona, porque esto no se trata de... Afortunadamente, la Universidad de Buenos Aires, en su estatuto, establece que no hay investigadores puros, que todo investigador, si investiga, también tiene que hacer docencia, y también establece, aunque se cumple poco, que todos los docentes que exceden el nivel de dedicación simple tienen que hacer investigación. Es cierto que la investigación en nuestra facultad tiene características muy particulares, no tan claramente y tan esquemáticamente establecidas como en otras. Estas condiciones particulares son menos esquemáticas y son más ricas en estos ámbitos, precisamente porque nuestra facultad siempre es molesta, nunca cabe bien en los esquemas, en los catálogos previsibles. Ahora bien, si hay que construir eso, la pregunta que el docente debe hacerse permanentemente y que los alumnos debieran hacer, debieran inquirir y no lo hacen, es preguntarse el docente cómo aprendí, no qué aprendí, sino cómo aprendí. Y los alumnos preguntarles cómo aprendió, no qué aprendió. No se trata de una cosa a transferir, no hay nada a transferir, no se transfiere nada. A lo sumo se indican caminos, Esto es método, procedimientos para acceder a un saber. Pero es frecuente que esto no se produzca, porque en el momento en que el docente establece cómo aprendí, dice cómo aprendí, reconoce que hubo un momento anterior en que no sabía, que el saber no le es inherente, que no tiene un estatuto previo de conocimiento, tiene un estatuto que lo ha adquirido con esfuerzo, que lo ha hecho construyéndolo con momentos de satisfacción, con momentos de dificultad, a veces de angustia. Y todo esto está ocultado por una retórica que está muy clara en los libros, especialmente en los libros técnicos, en los libros de la escuela secundaria. Yo me he preguntado muchas veces cómo es posible que un libro de geometría o de geografía, o de cualquiera de las disciplinas con las que suele enseñarse en la escuela secundaria y también en las facultades, todo el texto no tenga un signo de admiración, no diga, puta, qué extraordinario es este teorema, o qué notable que es esta condición geográfica. Eso no lo dice nunca. Esta retórica de la no retórica, del texto plano, es una retórica muy perversa, puesto que el texto plano se supone como la verdad en sí misma. Se parece bastante a la guía telefónica. Hoy ya no usamos guías telefónicas, pero la guía telefónica casi nadie dudaba de la verdad de lo que decía la guía telefónica. Ahora, estos libros provocan tanto interés para el aprendizaje como la guía telefónica. Tenemos que tener otra actitud. Yo siempre me maravillo y me parece que debemos recuperar, a lo mejor era un poco excedido, aquello de Arquímedes, que cuando descubre la ley de los pesos específicos, etcétera, en la bañera, sale en pelota por la calle de Siracusa gritando eureka. Esto a nosotros, investigadores, docentes, no digo que hagamos eso, pero que digamos con entusiasmo, y yo lo digo cuando he descubierto algo, cuando he producido una forma que me parece particularmente satisfactoria, cuando he encontrado un filón, no me canso de plantearlo. Es decir, esto para mí es un momento de descubrimiento, de felicidad, de alta satisfacción.
Y esto es lo que quiero compartir. No la cosa, sino el momento y el modo de gestación de esa cosa. Por otro lado, y yendo para el lado de la investigación es siempre una tarea de dudosa eficacia. Si ya se sabe que va a ser exitosa, eso no es una investigación. Una investigación corre el riesgo de fracasar. Ahora, ninguna de las instituciones que promueven, y la palabra promueve la pongo entre comillas, la investigación acepta que esto sea así. Uno tiene que presentar informes previos, cómo está, qué saberes previos hay, el estado del arte, los objetivos, las hipótesis, y demostrarle que va a cumplir bien. Está haciendo una especie de metodología contra todo riesgo. Y no existe una metodología contra todo riesgo, así como no hay un seguro contra todo riesgo. Lo que puedo es eventualmente tener una recuperación económica, pero el riesgo no lo puedo evitar. Y en la investigación el riesgo no solo que no lo puedo evitar, sino que no lo puedo evitar. Sin embargo, para que sean acreditados los proyectos de investigación, y yo tengo acreditados muchos, hace alrededor de 30 años que tengo proyectos de investigación acreditados, tenemos que decirles que no, que todo va a salir bien. Nuestro discurso se parece bastante a lo de los vendedores de autos usados, que siempre prometen que todo va a andar bien. Debiéramos ser un poco más creíbles sabiendo de nuestra propia incredulidad en el éxito de lo que vamos a hacer. La docencia y la investigación son tareas primordiales, esenciales de la vida universitaria. Se ejercen de muchas maneras. Y nuestra docencia e investigación tiene siempre un plano central, que es lo que constituye la esencia de nuestra casa de estudio, que es el campo del proyecto. Independientemente de las particularidades de cada una de las carreras y de cada uno de los ámbitos de esa carrera, sea lo tecnológico, lo histórico, el taller de proyecto, las morfologías, siempre la actitud proyectual, la posición proyectual, lo que yo llamé cuarta posición, en un texto bastante recorrido, es constituyente de nuestras prácticas pedagógicas y de nuestras prácticas investigativas. Y lo proyectual es precisamente aquello que todavía no está. Es esa búsqueda en lo ausente. Es ese mirar en la oscuridad para clarificarla. Es esta condición que ya Simonetti la planteó bastante bien, de no saber. De un proyecto nunca se sabe qué será. Ni siquiera se sabe si será. Estamos siempre a riesgo. Y esta condición del riesgo me parece que es constitutiva. Por eso, la pandemia, si bien en muchos aspectos nos afectó, no en cuanto al riesgo, porque sí el riesgo de vida, pero nosotros estamos permanentemente caminando en la cornisa, en el riesgo de acceder al vuelo. En la cornisa se podría volar de la cornisa, pero también en la caída. Y sabernos en este lugar precario es una condición muy positiva y muy constituyente de nosotros. Nadie sabe dónde estamos nosotros. Yo he dicho, me he repetido varias veces, que siendo miembro de la Comisión Técnica Asesora del Proyecto de Investigación de la UBA, durante muchos años, hasta que desde la Secretaría de Investigación logré cambiar esto, nuestros proyectos de investigación estaban en la Comisión de Tecnología. Y me acuerdo que con Jorge Sarkis estábamos conjuntamente asociando nuestros proyectos de investigación y teniendo que ponernos en la misma grilla con investigaciones que venían de la química fina, de la geología, de los ingenieros especializados. Éramos primos hermanos de ellos, lo cual no era cierto.
Pero por otro lado, y al mismo tiempo, se establecieron las condiciones para la categorización de investigadores. Y ahí la comisión que correspondía era arquitectura y arte. Y entonces ya no éramos primos hermanos de los químicos finos, de los geólogos, sino que éramos primos hermanos de los directores de orquesta, de los pintores. Quiere decir que nuestra ubicación es demasiado amplia, sobre todo porque no se reconoce la especificidad de nuestra ubicación. Esto no quiere decir que no tengamos fronteras y conexiones y vínculos muy estrechos, tanto con la tecnología como con las artes. Pero una cosa es que tengamos una facultad estructuralmente, venturosamente porosa, en la cual ingresan no solo todos aquellos que quieren hacer disciplinas del campo del proyecto, todas nuestras carreras, sino también gente de sociología, de biología, de matemáticas, de ingeniería. Esta condición porosa no nos quita la condición de nuestra especificidad. Somos porosos, pero no somos un aglomerado cualquiera. Esto en cuanto a las condiciones más generales de la docencia y de investigación. Ahora, con la pandemia, las cosas cambiaron bastante. Una de las cosas que cambió muy fuertemente fueron las condiciones de tiempo y espacio. Los tiempos tomaron otras maneras de ser medidos, de ser entendidos, de ser interpretados por nosotros. Y los espacios fueron especialmente espacios virtuales. Han cambiado los sentidos y en el ámbito de nuestra facultad, en el sentido que prevalece es el sentido visual. Nosotros decimos estamos en el mismo espacio, pero somos figuritas visualizadas y eventualmente auditivas. Los dos sentidos más abstractos, ni el gusto, ni el tacto, ni el olfato aparecen. En realidad hay mucho más que 5 sentidos. Los 5 sentidos han sido establecidos por Aristóteles, porque, en el fondo porque hay 5 poliedros regulares. Esto parece extraño, pero los 5 poliedros regulares, los 5 elementos y los 5 sentidos. Y también se jerarquizaron poniendo primero la vista, luego el oído, y esto por la distribución en altura de los ojos, las orejas, el olfato, el gusto y las manos más abajo. Todo esto es bastante absurdo, pero esto ha quedado establecido dentro de la cultura oficial. Pero han cambiado nuestros sentidos. Y nuestros sentidos son distintos. Cuando nos encontremos en lo que podríamos llamar la pospandemia, que no puede pretender ser igual a la prepandemia, va a ser distinto, inevitablemente distinto. Y esta es una oportunidad para hacerla mejor que la prepandemia. Pero vamos a recuperar cosas que en este periodo no teníamos. Vamos a recuperar el olfato, el gusto, el tacto, nos vamos a poder tocar, vamos a poder oler a los otros y demás. Esto es como las casas. En las casas, nosotros estamos viviendo en algo así como lugares propios de un laboratorio, ¿sí? En que los olores son únicamente los olores desinfectantes. ¿Sí? Pero en las casas hay otros olores, y hay olores propios de la sala, propios de la cocina, que tienen otro gusto, otro sentido. Y ya que estoy con la cocina, me voy a referir a una metáfora que se utilizó el otro día, que tuvo mucho éxito, pero que yo creo que es estructuralmente errónea. Fue una metáfora del puchero. Estructuralmente errónea porque el puchero no se hace como se dijo. Se dijo, bueno, hay que cocinar las cosas por separado, porque si no se convierte en un embudo. El puchero popular, el puchero rioplatense, el puchero popular, no se cocina en ollas distintas, en lugares distintos.
En principio la palabra puchero significa también la olla, la olla de barro, también es el significado de puchero. Solo que no se ponen al mismo tiempo las cosas, pero en el mismo lugar. Por lo tanto, la idea de que esto podría convertirse en un engrudo también es falso, porque el engrudo es otra cosa. Es harina y agua y sirve para otra cosa, sirve para pegar, no para comer. Por lo tanto, me parece que tendremos que ser cuidadosos con las metáforas y con los límites de las metáforas. Yo he usado muchas metáforas, mismo he usado la metáfora de la moneda, del papel, pero tampoco creo que la metáfora lo diga todo y no pretendo que nos montemos en eso como el eje de nuestro pensamiento. Si algo ha cambiado, son los modos de habitar. Y yo desde hace tiempo vengo insistiendo en la relevancia fundamental para nuestra facultad del habitar. Porque en el fondo, todas nuestras carreras tienen como objetivo hacer más pleno, más rico, más justo, más adecuado el habitar. Desde la arquitectura, el diseño industrial, la indumentaria, la gráfica y por supuesto la imagen y sonido, que da cuenta por otros recursos, como una película, una acción de imagen y sonido, es un relato acerca del habitar. Y esto es muy, muy importante porque es un habitar que habla del habitar. Y esto nos da una dimensión extra, una dimensión muy relevante, muy, muy relevante. Entonces, creo que la pandemia nos ha llevado a otros modos de habitar y la pospandemia nos tiene que llevar no al modo de habitar prepandémico, sino a un modo de habitar diferente. Yo no estoy seguro si ese modo de habitar diferente va a ser un modo de habitar mejor que el de la prepandemia o peor. Lo que sí es que sea mejor o que sea peor, y especialmente que sea mejor que lo que yo deseo, depende de nosotros. No es un designio externo. Depende de nosotros, depende de nuestra decisión de habitar mejor, más plenamente, más justamente, más con los otros. Con los otros de la facultad, con los otros de la sociedad, con los otros del mundo. Y esto implica altos niveles de modificación de las injusticias, de los privilegios, de los modos que nos arruinan nuestra identidad y nuestra ética. Bueno, era casi todo, pero como es inevitable, esto, los que me conocen ya lo saben, yo tengo que terminar con una ficción, una breve ficción, y luego le digo a ustedes. Esta se titula Sin lugar. Dice, el sentido de la ciencia es responder a las preguntas que la vida le plantea a los hombres. Yo entiendo que se trata de otra cosa. Se trata de convertir en preguntas las respuestas que los hombres encuentran. Así se discurría en los aposentos de aquel rey a quien muchos admiraban por apoyar el desarrollo de la filosofía, la geometría y la retórica. En tanto, el monarca, ya aburrido y al borde de la incomodidad, envidiaba secretamente a su brutal primo, en cuya corte tenían buena acogida las prostitutas y los jugadores de dados. En ese mismo momento, decidió declararle la guerra y al poco tiempo lo sometió y ocupó su viejo castillo. Sin embargo, las prostitutas se burlaban de él y los jugadores de dados esquilmaron su tesoro. Por el camino de la ciencia es tan peligroso avanzar como retroceder, pensó entonces, y optó por la quietud. Unos años después, murió sin descendencia y su recuerdo es desvaído y ambiguo, aunque tal vez no se equivocó acerca de los riesgos que acechan en el pensamiento. Hasta aquí.
Acá en el chat siempre es un placer escucharte, creo que es como siempre, genial. Bueno, muchos comentarios increíbles este cierre. Me quedo con esta cuestión de los cambios en los modos de habitar que planteás, ¿no? Eureka, dicen acá también. Y que podamos saber construir un habitar diferente y mejor. Ese es como un gran desafío, me parece, que nos estás planteando, y un desafío que yo lo tomo como esperanzador, que tenemos toda la capacidad para poder hacerlo. Creo que tenemos toda la capacidad y que solamente es un deseo, como vos decís, Roberto, que está en nosotros, que es una decisión que tenemos que tomar nosotros para avanzar por ese lado. Yo no me quiero extender mucho, creo que las palabras de Roberto fueron gigantes, como la de los otros oradores también, desde sus distintas miradas. Me gustaría, si alguno tiene algún comentario, alguien que desee comentar algo muy breve, o intercambiar sobre alguna de las cuestiones que se fueron abordando hoy, el espacio está abierto, así que lo dejo a consideración. En el chat están agradeciendo mucho a todos, a todas. Bueno, me parece que nos dejaste sin palabras, Roberto. Eso es malo. Eso. Este sería el momento adecuado para las refutaciones. Ahí está, hay que impugnar, a ver quién se anima a impugnar a Roberto. No, a todo, a cualquiera. O sea, no me tienen solamente a mí. Es el momento de la impugnación. Dicen excelentes oradores. Acá Juan Pablo levantó la mano. Dale, Juan Pablo. Bueno, gracias. No, solamente por supuesto, para agradecerle a todos. Agradecerle el agradecimiento a Marco. Yo no hice más que invitarlo a algo que toda la organización lo había también invitado, así que he disfrutado de este panel. Pero solamente para meter un poquito de humor y seguirle, como yo siempre digo, yo vengo a hacer un segundo sombra de Doberti, ¿viste? Porque, le meto alguna coda de vez en cuando. La metáfora del puchero, yo me quedé pensando, algo de eso me había anticipado, Robert, pero digo, por ahí la metáfora sería más adecuada, digo, para hacerla más inclusiva, la de un guiso, y particularmente uno de los guisos más populares, que es el locro. Con el caldo del puchero hay que guardarlo para hacer el guiso. Y el guiso es eso donde todo se mezcla, pero sin embargo se descubren los sabores de los distintos componentes, lo que están teñidos por los otros. Pero además, para ser más inclusivo, el locro particularmente siempre se sirve con algo que sí se cocina aparte, que es una salsita picante. A algunos les gusta esa salsita picante, incluso mojan el pancito, pero al que no le gusta, puede obviarla, incluso puede sentarle mal esa salsita picante. Se cocina afuera, pero es parte del plato. El que quiere la toma y el que no, no. Con lo cual me parece que ahí se ampliaría un poquito la metáfora para pensar de incluir a todos, inclusive a los picantes. Acá, a ver, Omar Monte, Alejandro, Ale Abaca. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Bueno, saludarlos a todas y todos, en particular a Doberti, el cual creo que es una gran fuente inspiradora, y pensaba mientras los escuchaba a todos los expositores, qué bueno sería que la facultad hubieran estos espacios, ¿no? Que la pospandemia nos deje encuentros virtuales, y justamente hoy hablábamos con Doberti y socializar. Me parece que
más allá del virus, del coronavirus, nos falta socialidad en la FADU. Para poder empatizar, conversar, conocer nuestras cosas en común, manifestar nuestras diferencias, nuestros aspectos, nuestros puntos de vista, que no necesariamente tienen que ver con conflictos, sino creo que deberíamos organizar eso. Y quiero comentar que en Belo Horizonte, que es la capital del estado de Minas Gerais, en Brasil, hay un edificio enorme que estaba abandonado, que se llamaba Maleta, frente a una iglesia, un lugar medio de patrimonio, donde se juntan todas y todos los arquitectos, y hay librerías, estudios de arquitectura, bares, restaurantes, y es alucinante socializar. Vos vas a Maleta y hablas te podés plegar y tomarte una cerveza con alguien, y creo que pensaba que bueno, ahora que se acabe esta pandemia, que yo ruego, ¿no?, que se acabe, no sé, sueño, deliro, pero que nos propongamos este ejercicio de encontrarnos, y que a veces puede ser para hablar de política, otras veces para hablar y escuchar a estos expositores de hoy, que la verdad estuvieron muy bien. Así que bueno, agradecer a todos los organizadores y alentar a que podamos transformar esta facultad desde aspectos más sensibles y humanos, que es lo que requiere, digamos, la condición básica de cualquier diseñador o diseñadora o arquitecto o arquitecta. Bueno, gracias. Eso. Gracias, Robert. Con la palabra siguen Marcela Negro, Ariel Misuraca y Fabián Bianchi Lastra. Digo en ese orden para que sepan. Marce. Sí, igual lo mío es más como una propuesta lanzada. No sé si un poco recuperando lo lindo de la emoción que sentimos el lunes cuando, aunque sea estuvimos en el exterior de la FADU, si tal vez la próxima charla, el próximo encuentro la pudiéramos hacer en las escalinatas de la facultad. Bueno, agendamos. Misu. Gracias, Laura. Bueno, en primer lugar, agradecer a los expositores. Será un placer compartir con ustedes las reflexiones. Quería unir dos cosas, una que dijo Marco y una que dijo Robert. Marco habló, me pareció súper interesante el momento que él se planteó con la venida de la pandemia y que le propuso a su cuerpo docente esto de por un momento poner por delante el proyecto de enseñanza y no tanto enfocarse al desafío del cambio tecnológico, digamos, ¿no? Y Robert plantea esto de que la pospandemia no sea igual a la prepandemia y que dependerá mucho de nosotros. Y entonces, esta puesta en relación digamos, del desafío de imaginarnos cómo cambiará la enseñanza cuando volvamos a la presencialidad, pero qué nos dejó la virtualidad de cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y obviamente a nivel edilicio, cómo reconvertir tecnológicamente la facultad para poder proseguir con algunas estrategias pedagógicas que nos hemos dado en estos 2 años de virtualidad, digo, ¿no? Me parece como que ahí hay conceptos que se vertieron hoy que son súper interesantes y que también, que muchas veces la proporción en la investigación es diferente, digo, ¿no? Muchas veces algunos por falta de lugar o por falta de tiempo investigan no en la facultad y entonces se pierde esa magia que tiene la enseñanza y cómo por ahí la tecnología podría ayudar a que la investigación
esté más presente en todos los lugares a partir de lo que aprendimos en la virtualidad, digo, ¿no? Tener un poco, triangular todas estas cosas que venimos diciendo y preguntarles a los expositores esta relación que yo estoy marcando, ¿qué opinan ustedes de cómo, quien quiera contestarlo, cómo, digamos, hacer fluir la dinámica del proceso de enseñanza o de la investigación a partir de todo lo que nos dejó el mundo virtual, ¿no? Y el aprendizaje, como dijo Marco muy bien, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, no desde el uso tecnológico, sino desde revertir o tener que remar en contra de una modalidad de enseñanza en el taller y tratar de llevar al taller a la pantalla, digo, ¿no? Y esta relación me parece que es interesante reflexionar. Ya me planteaste Sí, si querés, Roberto, comentarlo. planteé una pregunta, Ariel, Sí. no te lo llevo a cualquier otro. Pero me parece que las condiciones a futuro, como consecuencia de la experiencia de la pandemia, donde se grabaron las clases, donde hay un campus académico, donde se puede acceder a las clases de otras cátedras, de otras disciplinas y demás, marcan claramente la necesidad de establecer vínculos entre las distintas carreras. Ampliar los vínculos que ya existen, pero ampliarlos de una manera exponencial. Entender que finalmente somos una facultad que tiene especificidades, pero que es una facultad. No es un albergue transitorio de carreras, es un ámbito del proyecto. Y esto es real, es cierto. Vos, Laura, lo sabés que en la maestría hay maestrandos de las distintas carreras y eso, en lugar de ser una dificultad, es una generación de fuerza, de energía, de vitalidad. Esto me ha ocurrido a mí siempre. Teoría del habitar es, creo que, la única materia que es para todas las carreras y hay alumnos de todas las carreras y eso hace mucho más rica la cosa, muchísimo más rica. Es decir, y además les decimos, cuando hacen grupos, que los arquitectos no hagan grupos con los arquitectos, sino que los hagan con la gente de indumentaria o de cine y así siguiendo. Y esto no solamente para nuestros campos específicos de la facultad, sino también para el ingreso. Hace muchos años yo hice ingresar como adjunta en sistemas visuales, se llamaba en aquel momento, con morfología, a una licenciada en filosofía. Y me llamó el decano, no me acuerdo quién era, y me dijo, ¿cómo? ¿Qué hace una filósofa en su cátedra? Yo le dije, yo tenía una cátedra con muchos alumnos, y por lo tanto con varios adjuntos. Arquitectos tengo muchos, pero necesito a alguien que mire lo que estamos haciendo desde otro lugar, que esto implique una noción de crítica y una noción de aporte. Y esto ha sido permanentemente así. Y yo creo que no es una virtud mía, creo que es la disposición general que tenemos en la facultad. Marcela, que lo sabe, la experiencia en la comisión de doctorado es que esa comisión de doctorado tiene miembros que vienen de distintas carreras de la facultad y de distintos ámbitos. Tiene o tuvo, ¿no? De la sociología, de la filosofía, hasta de la biología. Y todo esto ha sido muy bueno. Yo veo como una simetría muy rica el hecho de que la facultad inicie para los que cursan el CBC con todas las carreras juntas. Si podríamos decir que el doctorado es la culminación, es el título más alto, que también este doctorado es el único doctorado que hay de arquitectura, diseño y urbanismo. El doctorado es único y que otra vez confluyen todos.
Sí, me encanta, Roberto. Es lo que en la maestría llamamos la forma genérica, ¿no? Hay una forma genérica FADU que es identidad de la FADU, ¿no? Así que atravesados todas las disciplinas por esa forma genérica. Seguía Fabián Bianchi-Lastra, después sí. Valeria Melon. Buenas noches, saludo a todos. Al comienzo no saludé, quería agradecer a todos por esta reunión y especialmente a Marcela, Marco, Roberto y Damián por las interesantes reflexiones que nos compartieron. Yo quería señalar brevemente un aspecto que tal vez no se mencionó y que a mí en particular me quedó como registro de esta pandemia. No sé si todos coinciden, creo que refiriéndonos del 2019 hacia atrás, estamos todos muy acostumbrados a producir y hacer el adverso. Me parece que nuestra enseñanza siempre tuvo como condición justamente una cierta falta de apoyo, de estructura docente, edilicia y demás, que cuando en particular a cada uno de nosotros nos tocó enfrentar esto tan novedoso que fue la pandemia, a mí no me afectó demasiado. Les cuento por esta capacidad que creo tenemos todos de adaptarnos y de producir con alegría y con entusiasmo en lo adverso. Siempre fue complicado esto de la infraestructura, de los equipos docentes. A mí me sorprende, por ejemplo, que en mi cátedra docentes ad honorem no hayan desistido del esfuerzo que implicaba adaptar todo, que obviamente tiene que hacerlo en principio el profesor titular, pero creo que esta condición de no estar justamente en las mejores condiciones para ejercer la docencia, para mí fue de siempre, y creo que para todos. Obviamente, y como dije, a raíz de la experiencia y de la formación que vamos alcanzando, podemos enfrentar con alegría, como decía, y con entusiasmo, nuestra tarea. Creo que frente a eso, lo que viene no nos debe preocupar demasiado. Tenemos todos recursos para adaptarnos, y creo que esa es la palabra. Supimos adaptarnos por tener ejercicio y también por tener una conciencia muy fuerte, que es la de considerarnos servidores públicos. Frente a esa responsabilidad, que es una responsabilidad moral y ética, nadie flaqueó, nadie tomó el camino del menor esfuerzo, sino todo lo contrario, apoyándonos en esta alegría que implica estar para el otro. Yo digo, enseñar es darse al otro, es estar con alegría para los demás. Esa frase a mí me movilizó todo este tiempo, todos estos años. Y casualmente yo cumplí 40 años de docencia universitaria en la cuarentena. Y haciendo un chiste decía, no festeje una cuarentena y sí festeje la otra. Pero reforzando esto, con la experiencia de 40 años, y tantos ustedes con muchos más años, o tal vez algunos con menos, lo digo con un mismo espíritu, un espíritu de estar para el otro, de no pensar tanto en uno, y de vivir la alegría de compartir conocimiento con quienes esperan de nosotros justamente eso, la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eso quería aportar como un complemento de lo que ya he dicho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Fabián. Excelente lo de darse al otro, y puedo dar cuenta también como maestranda en la maestría que me ha tocado transitar por tu taller, que es así. Gracias, Laura. Gracias. Vamos con Vale Melon y después estaba Marlene Nascimento. Estás muteada, Vale. Creo que la frase más loca de la pandemia, estás muteado, es. Estás hablando, estás muteado. Y encima uno ya dijo algo desde... nada, agradecer enormemente a todos una vez más por devolverme el espíritu al cuerpo. Cada semana de pandemia uno se le va yendo el espíritu del cuerpo por distintas razones, y este espacio que se creó como un aforo casi espontáneo, lo organiza Proyecta 200, pero es abierto, está integrado, y hoy
se vio no lo teníamos. Este espacio no lo teníamos y lo necesitábamos, quizás en pandemia mucho más. Creo que fue lo que nos hizo mantener vivos y vivas a muchos. Las mesas que se armaron, los intercambios transversales, pero esto, el famoso, las oportunidades que se ven en las desgracias, esto que se armó, este aforo que tiene invitados de lujo, y a veces no, y a veces temas, yo igual agradezco todo, es algo absolutamente nuevo y definitivamente no querría perderlo en ninguna circunstancia pandémica o no pandémica, ni todos los pensamientos que se volcaron en el intercambio entre el grado y la investigación, y no solo en esta charla, aunque también en esta charla, y el tiempo perdido. Este tiempo perdido, ¿cuántos estamos acá? ¿Cuántos estamos reunidos desde octubre del año pasado en mesas, en cosas? Y ahí, Marcos, empatizo totalmente. ¿Es tiempo perdido? ¿Por qué estamos acá? Queremos estar acá porque lejos de tiempo perdido. Muchísimas gracias por devolver el espíritu al cuerpo. Muy bien, Vale, gracias por estar. Vamos con Marlene. Gracias, muchas gracias por este encuentro. Yo siempre me sumo a la emoción, me emociona estar acá con ustedes. Y quisiera simplemente con esa cosa creativa, ¿no?, que genera un encuentro como este, juntar estos conceptos de la ética académica, porque apenas lo delineó Marcos, y yo no sé qué rango tiene, pero me gustaría incluir en este concepto una cuestión que me parece que es muy antiética, que practicamos en la FADO, que es tener un cuerpo docente compuesto por una cantidad enorme de docentes que no están rentados. Entonces conecto este concepto con el del habitar, que sí tengo más marco de conocimiento, porque gracias a Dios, y me gusta usar esta expresión, ¿no?, pese a que puede generar contradicciones en el tableau, he tenido la posibilidad de conectarme con esos conceptos en presencia, ¿no?, en las clases que tuve con el profesor Doberti. Entonces, esos dos conceptos que extraigo de esta reunión viene de encuentro a una visión que he tenido estos días, porque se empieza a discutir la vuelta a la presencialidad, que es ver, en este momento en la cátedra somos 4 átomos en distintos lugares del planeta, impartiendo clases, y los estudiantes, que varían entre 90 y 70, son otros 90, 70 células, ¿no?, átomos, células en el planeta, cada uno. Tengo estudiantes que están en otros lugares de Latinoamérica, conurbano, Capital Federal, y como esa estructura, ¿no?, de habitar la uva es totalmente efímera, y nosotros estamos sosteniendo la actividad docente desde este lugar efímero, ¿no?, efímero. Y ahí conecto también con los conceptos de tiempo-espacio que se hablaran acá, tiempo perdido, tiempo ganado, pero definitivamente lo que quiero tirar la semilla es si nosotros estamos listos para replantear eso. En este cuatrimestre yo tengo un docente de honor, pero los primeros cuatrimestres de la pandemia, yo pedí ayuda, y mis estudiantes de años anteriores, ¿no?, que no son míos, los estudiantes de los años anteriores se acercaron, y para sostener una cursada virtual en el primer año, que fue el gran año duro y cruel de la pandemia, el año anterior, no hubiese sido posible sin esa ayuda desinteresada de estos estudiantes que se acercaron para ayudar, porque yo pedí ayuda. No podemos dar esa clase virtual a 93, corregir, porque vuelvo a rescatar el proyecto. ¿Qué hacemos si no damos esa matriz, ¿no?, si no sostenemos esta matriz y hacemos todo teórico? En mi materia es imposible, ¿no?
Bueno, abrir esa discusión, ¿no?, de cómo habitamos esa ética académica, incluyendo una condición laboral en la actividad docente que es totalmente antiética, es totalmente denigrante para mí. Bueno, obviamente que desde mi ignorancia, porque yo me sumo más con la ignorancia que con el saber, y desde un pedido de ayuda, estamos pidiendo ayuda a grito para que esta situación se termine, ¿no?, en la FAD. Y muchas gracias a los expositores, a Proyecta 200 que preparó este encuentro y que, bueno, que sigamos participando. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marlene. Para cerrar, quiero agradecer enormemente a Marcela, a Damián, a Marco, a Robert, a compartir este rato, que no fue un tiempo perdido, sino un tiempo vivido y ganado, ¿no? Con emoción. Así que me quedo con esa idea de que hemos compartido una vivencia emocionante y que hoy nos vamos un poquito mejores que hace casi 2 horas, ¿no?, que estamos aquí. Así que yo les agradezco muchísimo su presencia, su participación, los comentarios han sido todos muy enriquecedores. Feliz de poder haber participado en este encuentro. Así que les agradezco muchísimo y vamos por próximas y futuras reuniones y encuentros. Gracias a todos. Gracias, Lau, también para vos. Y bueno, dentro de 15 días vamos a tener el próximo encuentro, pero lo vamos a hacer un sábado. Hoy lo hicimos el viernes porque Robert tenía problemas los sábados con el grupo de filosofía que él trabaja, así que vamos a seguir haciendo los sábados. La verdad que nada, tanta inteligencia en la FADU, ¿no? Y inclusive estamos en circulitos y sin embargo sentimos que la facultad sigue latiendo. La verdad que eso es fantástico. Yo cada vez que termina una de estas charlas me voy con una energía y con unas ganas de seguir haciendo esto. Y también pienso un poco cuánto tiempo perdimos, ¿no? De no hacer estas cosas. Quizás porque la pandemia también nos vino bien con eso, pues nos encontrábamos, como decía Marcos, en los cafés. Bueno, con Marcos nos gustan las motos, yo me encontraba con él siempre 3 minutos hablando de una moto fantástica y siempre nos encontrábamos cuando salíamos a las 11:30, 12 de la noche hablando de moto. Pero ¿cuánto tiempo perdimos también, ¿no? Con tanta inteligencia en la facultad de este tipo de debates, ¿no? Y tanto tabicado. Yo creo que hay que desalambrar la facultad y hay que desalambrarla en las disciplinas, pero también en lo ideológico todo y seguir encontrándonos, ¿no? Y seguir encontrándonos y seguir debatiendo, cambiando, armando el puchero que decía Robert. Así que bueno, muchas gracias a todos. Fue excelente. Gracias, Laura. Fue también la conducción. Gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Abrazos, gracias. Infinitas gracias. Chao. Gracias. Chao a todos, a todas. Gracias, un gran abrazo para todos. Gracias. Un abrazo para todos.